Gladys Aylward. Ella fue una misionera en el siglo pasado, de trasfondo humilde, sin preparación universitaria, que trabajó la mayor parte de su vida como empleada doméstica en Inglaterra. Desde más o menos sus 13, 14 años hasta los 28 años, cuando sintió que el Señor la estaba llamando a ir a China, a predicar el Evangelio. A sus 28 años aplicó a diferentes sociedades misioneras, ¿y saben qué le dijeron? Que era muy mayor para aprender el idioma chino y que no le iban a aceptar para enviarla a China. A pesar de eso, ella ahorró lo suficiente y cogió y se fue para China. La historia es fascinante, hermanos. Ustedes pueden ver libros, películas sobre ella. Es muy conocida por su labor evangelizando y sirviendo a niños en vulnerabilidad en China. Es hermoso, pero un suceso muy particular de la historia de ella es que por una serie de eventos que no voy a mencionar ahorita, llegó un momento después de pasar varios años en China, de aprender el chino, de servir a otras personas, de anunciar el evangelio, que el mandarín de Yangcheng la llamó para presentarse ante él en repetidas ocasiones. Y si ustedes quedaron chinos, el mandarín era alguien que era al mismo tiempo, hagan de cuenta, el alcalde, el juez, el comandante de policía, el recaudador de impuestos, todo en una misma persona, de una región de China. Todo el poder civil, judicial y militar estaba en esa misma persona, en el mandarín. Lo que el mandarín decía era ley. No había a quien apelar por encima de él en cientos de kilómetros a la redonda. Y ante él fue llamada esta jovencita, Gladys Aylward. Piensen en esto, cuando el mandarín se movía de ciudad en ciudad, delante de él iba un sirviente golpeando un tambor para que todos supieran que él venía y que se apartaran del camino. Todo el mundo en cualquier ciudad sabía quién era esa persona, el poder que tenía. Ahora piensen, ¿cómo se sentiría esta mujer ante ese hombre? ¿Cómo se sentirían ustedes si fueran llamados ante alguien así? Qué susto. Gladys le testificó de Jesús, del rey que está por encima de todos los reyes. Y voy a parar la historia ahí, ahorita retomamos la historia. Como sucedió con Gladys, en el texto que tenemos frente a nosotros, Lucas nos muestra que Pablo, que lleva prisionero 2 años, siendo acusado falsamente y con la disposición de predicar a Jesús, ahora en este capítulo que vamos a ver, se presenta ante los más prominentes de su época. Quiero que ustedes se metan en el papel, en los pies de una persona que estaba en ese lugar, donde estaba Pablo en el capítulo que vamos a leer. Leamos el texto. Dice el capítulo 25 de Hechos, leo la Nueva Biblia de las Américas, Festo. Entonces 3 días después de haber llegado a la provincia, subió a Jerusalén desde Cesarea, y los principales sacerdotes y los judíos más influyentes le presentaron acusaciones contra Pablo, e insistían con Festo, pidiéndole el favor de que hiciera traer a Pablo a Jerusalén, preparando ellos al mismo tiempo una emboscada para matarlo en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba bajo custodia en Cesarea, y que en breve él mismo saldría para allá. Por tanto dijo, que los más influyentes de ustedes vayan allá conmigo, y si hay algo malo en el hombre, que lo acusen. Después de haberse quedado no más de 8 o 10 días entre ellos, descendió a Cesarea, y al día siguiente se sentó en el tribunal y ordenó que trajeran a Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían descendido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones que no podían probar, mientras Pablo decía en defensa propia, no he cometido ningún delito, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César. Pero Festo, queriendo hacer un favor a los judíos, respondió a Pablo y dijo, ¿estás dispuesto a subir a Jerusalén y ser juzgado delante de mí por estas acusaciones? Entonces Pablo respondió, ante el tribunal de César estoy, que es donde debo ser juzgado.
Ningún agravio he hecho a los judíos, como también usted muy bien sabe. Si soy pues un malhechor y he hecho algo digno de muerte, no rehúso morir. Pero si ninguna de esas cosas de que estos me acusan es verdad, nadie puede entregarme a ellos. Apelo a César. Entonces Festo, habiendo deliberado con el consejo, respondió: ¿A César has apelado? A César irás. Pasados varios días, el rey Herodes Agripa II y Berenice llegaron a Cesarea y fueron a saludar a Festo. Como estuvieron allí muchos días, Festo presentó el caso de Pablo ante el rey, diciendo: hay un hombre que Félix dejó preso, acerca del cual, estando yo en Jerusalén, los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos presentaron acusaciones contra él, pidiendo sentencia condenatoria contra él. Yo les respondí que no es costumbre de los romanos entregar a un hombre sin que antes el acusado confronte a sus acusadores y tenga la oportunidad de defenderse de los cargos. Así que cuando se reunieron aquí, sin ninguna demora, al día siguiente me senté en el tribunal y ordené traer al hombre. Levantándose los acusadores, presentaban acusaciones contra él, pero no de la clase de crímenes que yo suponía, sino que simplemente tenían contra él ciertas cuestiones sobre su propia religión y sobre cierto Jesús, ya muerto, de quien Pablo afirmaba que estaba vivo. Pero estando yo perplejo cómo investigar estas cuestiones, le pregunté si estaba dispuesto a ir a Jerusalén y ser juzgado de estas cosas allá. Pero como Pablo apeló que se le tuviera bajo custodia para que el emperador Nerón diera el fallo, ordené que continuara bajo custodia hasta que yo lo enviara a César. Entonces Agripa II dijo a Festo: a mí también me gustaría oír al hombre. Mañana lo oirás, dijo Festo. Así que al día siguiente, cuando Agripa II y Berenice entraron al auditorio en medio de gran pompa, acompañados por los comandantes y los hombres importantes de la ciudad, por orden de Festo, fue traído Pablo. Y Festo dijo: Rey Agripa y todos los demás aquí presentes con nosotros, este es el hombre acerca del cual los judíos, tanto en Jerusalén como aquí, me hicieron una petición declarando a gritos que no debe vivir más. Pero a mí me parece que no ha hecho nada digno de muerte. Pero como él mismo apeló al emperador, he decidido enviarlo a Roma. Sin embargo, no tengo nada definido sobre él para escribirle a mi señor. Por eso lo he traído ante ustedes y especialmente ante ti, rey Agripa, para que después de que se le interrogue, yo tenga algo que escribir. Porque me parece absurdo, al enviar un preso, no informar también de los cargos en su contra. Esa es la palabra del Señor, hermanos. Iglesia, testifiquemos que Jesús está vivo incluso a los prominentes. Testifiquemos que Jesús está vivo incluso a los prominentes. Ese es mi mensaje para ustedes a la luz de este texto. Iglesia, no temamos, no nos avergoncemos, no nos acobardemos, sino que ante cada oportunidad que tengamos, testifiquemos que Jesús está vivo, sin importar si es alguien prominente quien está frente a nosotros. Quiero exhortarlos, iglesia, como a mí me ha exhortado este texto a lo largo de la semana, con ese mensaje. Quiero que veamos ese mensaje respondiendo dos preguntas y respondiéndolas con el mismo texto. Quiero que veamos qué implica nuestro testimonio y a quiénes debemos dar testimonio. Las respuestas son obvias, pero precisamente quiero que nosotros meditemos y seamos animados por un lado y también exhortados por otro a hacer esto que creo que el Señor está mandando en este pasaje. ¿Qué implica nuestro testimonio? Como suelo hacer, quiero primero que todos los que estamos aquí estemos en la misma página con el texto. Yo creo que fácilmente yo podría iniciar a aplicar o explicar algunas cosas, pero aunque acabamos de leer el texto, déjenme explicarles lo que está sucediendo aquí, iglesia. Aquí básicamente tenemos 4 escenas en esta historia que viene desde más atrás. Ya lo hemos visto, Pablo ha estado preso y siendo acusado una y otra vez por los judíos, y él está defendiéndose una y otra vez. Y en este texto lo que vemos en los primeros 5 versículos es que los judíos más influyentes quieren matar a Pablo.
No sé si recuerdan que unos capítulos atrás se habían hecho un juramento de no comer nada hasta que mataran a Pablo. No sabemos si se murieron de hambre o realmente rompieron su juramento, pero aquí vuelve el mismo escenario. Ellos quieren matar a Pablo y acaba de subir al poder el gobernante de Judea llamado Porcio Festo, en reemplazo de Félix. Así que Félix va donde los judíos en Jerusalén y ellos le piden, traiga a Pablo aquí, queremos acusarlo aquí. Ellos querían matarlo, tenían otro plan, otro complot. Y Festo no cede ante ellos, sino que les dice que los más influyentes de ustedes vayan a Cesarea, si quieren acusarlo. En la segunda escena de los versículos 6 al 12, el gobernador Festo entonces trae a Pablo con los judíos y Pablo se defiende, muestra su inocencia, pero él quiere congraciarse con los judíos. Y le dice a Pablo, ¿por qué no se va a Jerusalén y allá lo juzgamos? Como para, de alguna manera, tener una relación diplomática buena con los judíos. Pero Pablo dice que él es inocente y apela al ser juzgado ante el César. Y no sé ustedes, pero el César no es cualquier persona. Es el emperador mismo de Roma. El rey de reyes en ese momento, humanamente hablando. Y Pablo apela a él. Luego en la tercera escena, en los versículos 13 al 22, llega el rey Herodes Agripa II con su hermana, Berenice, a visitar a Festo. Y Festo les cuenta ese problema que tiene con Pablo. Les dice, este hombre está aquí preso hace un tiempo, no sé qué hacer con él, no sé qué está pasando, esto es lo que está sucediendo. Y lo que hace Agripa con Berenice es decirle, nosotros queremos escuchar a ese hombre. Es muy fascinante cómo toda la historia va llegando a ese punto donde Pablo va a hablar frente a todas estas personas. Y en la última y creo que la más importante escena de este capítulo, del 23 al 27, vemos que el rey con su hermana, con los comandantes y los hombres importantes de la ciudad se presentan con gran pompa, si ustedes no saben qué es esa palabra, ya la vamos a ver, para escuchar lo que Pablo tiene que decir. Si hay un versículo que ustedes tienen que tener presente para entender lo que está sucediendo en este capítulo, es el versículo 23. Miren lo que dice. Dice, así que el día siguiente, cuando Agripa II y Berenice entraron al auditorio en medio de gran pompa, acompañados por los comandantes y los hombres importantes de la ciudad por orden de Festo, fue traído Pablo. Festo quiere que otros escuchen a Pablo, porque no sabe por qué lo va a enviar a Nerón. Y ahí termina el texto. Ese es el texto que tenemos frente a nosotros hoy. En el siguiente capítulo vamos a ver lo que Pablo dice a estas personas. Pero observen cómo el mensaje y la exhortación que quiero darles, iglesia, tiene sentido. Lo que Pablo está haciendo es tener esa disposición a testificar que Jesús está vivo, incluso a los más prominentes. ¿Y por qué pregunto qué implica el testimonio? O ¿por qué digo que testifiquemos que Jesús está vivo? Es interesante que entre todo lo que Festo puede decir sobre lo que está pasando con Pablo, miren lo que él resalta de lo que sabe Pablo. Realmente hay gran confusión en la mente de este gobernador, pero una cosa Festo sí tiene clara respecto a Pablo. Versículos 18 y 19. Levantándose los acusadores, esto es Festo hablando. Levantándose los acusadores, presentaban acusaciones contra Pablo, pero no de la clase de crímenes que yo suponía, sino que simplemente tenían contra él ciertas cuestiones sobre su propia religión, dice Festo, la religión de los judíos, y sobre cierto Jesús ya muerto, de quien Pablo afirmaba que estaba vivo. Porcio Festo es el gobernador de Judea, que llega a reemplazar a Félix después de que Pablo está preso 2 años. Y no sé si recuerdan, nuestro pastor David nos explicó cómo Félix mantuvo a Pablo preso durante esos 2 años y de cuando en cuando lo sacaba y lo escuchaba. Y le estaba esperando quizás alguna ayudita monetaria, como un buen gobernante que era Félix. Pero ahora, aunque Festo lleva poco tiempo en su trabajo, en su rol, el gobernante unas semanas después de que conoce a Pablo ya tiene algo claro sobre Pablo.
y es que Pablo testifica, aunque él no lo crea, Pablo testifica: Jesús está vivo. Festo sabe que hubo un Jesús que murió. Él no cree que esté vivo, pero Pablo sí lo creía y lo predicaba. Y Festo ya estaba enterado de esto. Por lo que vemos en el texto, Festo no llevaba ni 3 meses en su cargo. Pero si le preguntaban a Festo, ¿qué es lo que predica Pablo? ¿Qué es lo que está sucediendo con este tal Pablo? Y Festo podría decir: yo no sé mucho, yo lo que sé es que ese Pablo dice que ese Jesús que mataron hace unos años está vivo. Esta es porque es importante la primera pregunta que les hice, iglesia, y es: ¿qué implica nuestro testimonio? Nuestro testimonio, iglesia, implica anunciar con nuestra voz, con nuestras palabras, que Jesús vive y es Señor. Si tú pasas 6 meses en un trabajo o un año y conversas y compartes con los compañeros de trabajo, finalmente en un trabajo uno termina compartiendo muchas veces más tiempo con gente del trabajo que con la familia misma, debido a los horarios extendidos que tenemos. ¿Qué dirían tus compañeros de trabajo de tu hablar? ¿De qué habla esa persona? De política. No, Juan, ese es el tema preferido de él. De deporte. Ese se sabe todos los partidos, todas las posiciones y demás. O de algún hobby. No me malentiendan, no hay algo inherentemente malo en hablar de estas cosas, pero, iglesia, ¿no deberían los cristianos dejar la impresión de que proclamamos con nuestra voz que Jesús murió, resucitó y que está vivo reinando como Rey de Reyes y Señor de Señores? Yo quisiera que en cualquier contexto, en cualquier relación, ya sea corta o larga, que yo tenga, que otros puedan decir de mí: yo no sé mucho de Juan, pero sé que Juan anuncia una y otra vez sobre que Jesús está vivo. Tristemente, algunos creyentes hacen el esfuerzo de testificar a otras personas, y eso está bien, pero tristemente, en algunas ocasiones, el mensaje no está centrado en Jesús y lo que Él hizo. De hecho, creo que si algunos con quienes les hemos compartido o hemos intentado compartir acerca del Evangelio pudieran ser entrevistados como Festo está siendo entrevistado aquí, y les preguntáramos: ¿qué le testificó Julanito, ese que se congrega en la iglesia Familia Fiel? ¿De qué le habló? No, pues esa persona me ha dicho que Dios me ama y siempre está conmigo, que Dios quiere lo mejor para mí, que debemos pelear y erradicar la ideología de género, que debo votar por tal candidato. Muchas iglesias testifican un moralismo que podría ser predicado en una sinagoga, en un lugar de reunión de judíos, o incluso en una mezquita, en un lugar de reunión de islámicos, de musulmanes, porque Jesús no es exaltado y puesto en lo más alto. Pero a pocos meses, quizás semanas de conocer a Pablo, Festo, aunque incrédulo, sabía que Pablo hablaba de Jesús crucificado, Jesús resucitado, Jesús vivo y reinando. Iglesia, no me malentiendan. No es que cada vez que hablamos con alguien debemos sacar un tratado teológico o algo así, hablando de cada aspecto y detalle del Evangelio. No. Pero sí deberíamos dejar muy en claro que la razón por la cual vivimos es que somos testigos, tal como inició Hechos. Ustedes me serán testigos. ¿Y somos testigos de qué? Testigos que proclaman que Jesús es Señor, que Él vive, Él no está muerto, Él es el Rey vivo. Y quiero que eso sea claro incluso a los que están a mi alrededor. Si como Festo no lo creen, si no creen que Él es Rey, yo sí creo que Él es Rey por encima de esa persona. Él no se quedó en la tumba. Así que por eso digo, iglesia, testifiquemos que Jesús está vivo, que Jesús reina, que Jesús no se quedó en la tumba como un mártir, que Jesús gobierna sobre todos los seres humanos y manda a todos a creer su evangelio.
Así que, por un lado, nuestro testimonio implica proclamar con nuestras bocas, con nuestras palabras que Jesús está vivo, pero también implica anunciar con nuestra vida que Jesús vive y es Señor. ¿Y de dónde saco eso? No sé si recuerdan, ya hemos repetido una y otra vez, y no vamos a entrar en detalles, pero hemos repetido en los últimos sermones la inocencia de Pablo, ¿cierto? Lucas lo repite una y otra vez. Y ya que Lucas lo repite, nosotros debemos de alguna manera repetirlo. Aquí lo vuelve a decir. Pablo es inocente. No hay por qué acusársele. De hecho, es muy interesante cómo termina el capítulo. Festo está tan confundido que dice, escúchenlo, yo no sé por qué lo va a mandar a Roma. No hay nada que yo pueda decir de ese hombre. Noten cómo Lucas registra nuevamente del versículo 7 al 11 la inocencia de Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían descendido de Jerusalén presentando contra él muchas y graves acusaciones que no podían probar. Mientras Pablo decía en defensa propia. Noten lo que decía Pablo. No he cometido ningún delito, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César. Eso ya no lo explicó nuestro pastor David. No había nada en sí mismo que pudiera tener a Pablo allí bajo juicio. Versículo 9. Pero Festo, queriendo hacer un favor a los judíos, respondió a Pablo y dijo, ¿estás dispuesto a subir a Jerusalén y ser juzgado delante de mí por estas acusaciones? Entonces Pablo respondió, ante el tribunal de César estoy, que es donde debo ser juzgado. Ningún agravio he hecho a los judíos, como también usted muy bien sabe. Si soy pues un malhechor y he hecho algo digno de muerte, no rehúso morir. Pero si ninguna de estas cosas de que estos me acusan es verdad, nadie puede entregarme a ellos, apeló César. Me llama mucho la atención que la manera particular en la que Pablo muestra su inocencia en este capítulo especialmente es diciendo, si yo he hecho algo que sea digno de muerte, que me maten. Si lo podían acusar de algo, que lo acusaran. No podían acusar eficazmente a Pablo de ningún delito, de alguna conducta impropia. ¿Y esto qué nos muestra, iglesia? ¿Cómo encaja en todo esto? Pablo no solamente predicaba con su voz que Jesús está vivo, sino que también su vida misma era un testimonio de ello. Y parte de eso lo mencionó el pastor David hace 8 días, pero quiero resaltar aquí, iglesia, que aquí se muestra una coherencia entre lo que Pablo decía, Jesús está vivo, y entre el cómo vivía, Jesús está vivo. Es decir, la vida de Pablo no era un obstáculo para lo que anunciaba con su voz. Ahora, nuestra vida, la manera en la que nosotros vivimos, no hace que algo sea verdadero o falso en sí mismo, pero sí podría ser un obstáculo o un adorno llamativo para que otros lleguen a creer. Piensen en esto. Si yo les digo, yo soy un fiel hincha, apasionado, soy el número 1 del Deportivo Pasto, pero nunca he visto un partido de ellos. No sé el nombre ni de un jugador, no sé nada de ese equipo. Y la verdad no me importa saber mucho de ese equipo, y de ninguno. Ahí no me meto en problemas. ¿Qué dirían de mi afirmación inicial? Posiblemente sea bien intencionada, pero ¿cómo vas a decir que eres hincha de ese equipo si no sabes absolutamente nada? ¿Estoy testificando con mi vida y con mi voz que Jesús está vivo? Con las dos cosas. No quiere decir que vamos a ser perfectos, pero sí quiere decir que si yo realmente creo y voy a anunciar a otros que Jesús está vivo, voy a vivir en consecuencia a esa verdad. Jesús vive, Jesús está vivo hoy. Y Él reina sobre todo dominio, potestad, país, presidente, organización. Él es Señor, Él determina las leyes en su reino. Y si Él vive e intercede por todos los suyos, yo debería ser impactado por esa verdad. Es decir, ya que Jesús vive, eso quiere decir que Él reina sobre mis planes.
Yo no soy rey de mis planes, aunque el mundo me quiera decir que yo soy el rey, amo y señor de mis planes. Por encima mío está el Señor, que vive, está vivo. Él reina por encima de mis deseos. Él reina por encima de mis pasiones. Él reina en mi matrimonio. Debería reinar. Él reina en mi soltería, en mi juventud, en mi vejez, en mi niñez. Sin importar la etapa de vida, iglesia, testifiquemos que Jesús está vivo con nuestra voz y con nuestra vida. Si Jesús vive, piensen en eso. Quiero que ustedes queden con eso hoy. Si Jesús está vivo y lo está. ¿Eso qué implica para tu vida, para tu propia vida, para tus circunstancias, para tu contexto, para tus relaciones? Si Él vive, dice la canción, no tengo por qué temer al mañana. Pero no, hay muchas razones para temer al mañana. Sí, pero si Jesús vive, todas esas razones se opacan. Si Él vive, no tengo por qué vivir para agradar al hombre o encajar en los estándares del mundo. Si Él vive, no tengo por qué vivir buscando mi razón de ser en algo de este lado de la eternidad, porque Él vive y soy hijo suyo, soy súbdito suyo, hijo del Padre por medio de Jesucristo. Si Él vive, puedo tener certeza que todas sus promesas son reales. Puedo demostrar que mi matrimonio se trata de Él. Puedo vivir con verdadero y real propósito. Si Él vive, iglesia, nuestro esfuerzo por testificar con nuestras voces y con nuestra vida que Él está vivo no es en vano. Ningún esfuerzo es en vano. Ahora, podría aquí extenderme, de hecho tengo aquí más aplicaciones, pero ¿de qué maneras puedes estar tú fallando en testificar que Jesús vive? Ya sea con nuestra voz, con lo que decimos, con la manera en la que anunciamos acerca de quién decimos que es nuestro Señor, o con nuestra vida. ¿Estás tú testificando que Jesús vive, que está vivo? Si es así, persevera, hermano. Si no es así, pon tus ojos en Jesucristo. Si estás dudando, clama al Señor. Si te cuesta ser coherente, clama al Señor y mira al Rey vivo. Iglesia, testifiquemos que Jesús está vivo incluso a los más prominentes. Y eso es la primera parte. Necesitamos testificar con nuestra voz, con nuestra vida. Ese testimonio implica anunciar con todo eso que Jesús vive, que Jesús reina. Y ya vamos a ahondar un poco más en eso. Ahora, la segunda pregunta, ¿qué es lo más particular en este texto? ¿A quiénes debemos dar testimonio? La respuesta a esa pregunta está en el mensaje que les di, incluso a los prominentes. Pero ¿de dónde sale esta idea? Yo creo que lo más particular de este texto que tenemos hoy frente a nosotros, a diferencia de otros, es la suma de personas prominentes, importantes de rango social y económico que se reúnen para escuchar el testimonio de Pablo. Y es hermoso, esta es una bella introducción al capítulo 26 que vamos a ver, a lo que dice Pablo. Como mencionó nuestro pastor David, el Señor está cumpliendo su promesa a Pablo. El Señor, cuando salvó a Pablo en Hechos 9, le dice, Él es un instrumento escogido y va a ir a predicar a reyes. Y en el capítulo anterior vimos que empezó a hacer eso, al predicar a Félix. Pero aquí lo que vemos es toda la crema innata de la sociedad uniéndose para escuchar a Pablo. Y de hecho, Pablo dice en el siguiente capítulo que eso es lo que él ha perseverado en hacer durante toda su vida. Miren lo que dice el capítulo 26, versículo 22. 26-22 dice, así que habiendo recibido ayuda de Dios, esto ya es cuando le está hablando a toda esta gente, les dice, continúo hasta este día testificando tanto a pequeños como a grandes.
tanto a pequeños como a grandes. Aquí Pablo, en el capítulo 25 que estamos viendo, se está preparando para testificar a grandes. En primer lugar, déjenme hacer un recorrido en el texto por quiénes son las personas que están aquí presentadas, uniéndose en un auditorio para escuchar a Pablo. En primer lugar, tenemos al gobernador de Judea, Porcio Festo, quien en nuestro contexto sería como un alto comisionado de paz o como un ministro recién posesionado, enviado a una región conflictiva. Primera persona. Tenemos a los líderes judíos prominentes o influyentes que van de Jerusalén a Cesarea. Dice el versículo 5 y 7. En nuestro contexto serían algo así como líderes del Vaticano ante los gobiernos latinoamericanos. Entonces está el gobernador, están los líderes judíos, está el consejo, en el versículo 12, quienes serían como el consejo de estado, el gabinete de asesores del presidente. Luego llega, como si no bastara, llega el rey Agripa II con su hermana Berenice, versículos 13 y 23, a quien podríamos imaginar o comparar con un expresidente o un secretario general de la ONU, solo que con más poder. Está junto con su hermana, que es la figura femenina de la élite social, algo así como en Estados Unidos pueden pensar en Melania Trump. En el versículo 23 se nos dice que también están los comandantes y los hombres importantes de la ciudad, a quienes podríamos asimilar como las fuerzas militares y la policía, juntos con los miembros de la Cámara de Comercio de una ciudad importante, los presidentes de los gremios locales. Y el texto dice que Festo le dice a Pablo que él va a ir al César, al emperador Nerón, quien tenía el poder supremo por encima de todas las personas en ese momento. No había ninguna instancia por encima de él. Y ya vamos a ver que Pablo va a llegar hasta allá. Pero hermanos, ¿pueden imaginar a Pablo como un simple prisionero que lleva encerrado 2 años y ser sacado ante semejante circo? Imagínense a Pablo después de 2 años, su olor, su apariencia, ante semejante parafernalia de personas prominentes. La palabra que usa Lucas en el versículo 23, cuando dice que Agripa y Berenice entraron con gran pompa, de ahí el título de mi sermón, en el idioma original se refiere, es fantasía. Ellos estaban haciendo un espectáculo. Es como, imagínense en esto. Nosotros les decimos particularmente a cada uno de ustedes, los pastores nos reunimos y les decimos, Cado, Juan, Andrés, Gladys, mira, ¿podrías por favor este miércoles estar en tal lugar, en tal dirección? Hay alguien, un grupo de personas que van a escuchar acerca de Jesús. Y ustedes van allá, llegan temprano, están nerviosos y de un momento a otro empiezan a llegar muchas Toyotas blindadas con sirenas, miles de militares, policías, la Dijín, ambulancias, helicópteros sobrevuelan el área, se baja el presidente, el vicepresidente, los ministros, empresarios, líderes religiosos, las personas más prominentes del país. ¿Cómo se sentirían? Yo no sé ustedes, pero a mí me dio un ataque de pánico. Nomás diciéndolo yo dije, uy, ¿qué dirían? ¿Qué hablarían? Si es que hablarían. Eso estaba viviendo Pablo, eso es lo que tenemos en el capítulo 25. Y alguno dirá, bueno Juan, muy buena la película, pero eso no va a pasar. Y ahí dirían algunos, gracias a Dios. Muy probablemente no. Pero lo que sí sabemos es que debemos testificar que Jesús está vivo incluso a los prominentes. Y en nuestro contexto esto puede verse de manera muy distinta. Déjenme preguntarles, ¿ante quién en su vida sienten que el evangelio no cabe
porque esa persona es demasiado importante, esa persona es demasiado inteligente, esa persona es demasiado influyente como para que escuche el evangelio. Eso puede ser algo tan sencillo como un profesor de su universidad o de su colegio. Puede ser tu jefe. Puede ser el familiar aparentemente exitoso, a quien todos veneran. Puede ser tu compañero intelectual, que ha leído muchos libros y tú dices, no, yo cómo la predicar a esta persona. Puede ser el compañero de trabajo de otro estrato social, la persona preparada, que no tiene la preparación que tú sí tienes, que tú tienes o no tienes. Amados, el Señor nos ordena predicar el evangelio a toda criatura, sin importar su posición humana. Pero nosotros como creyentes debemos reconocer que tenemos una tendencia a asumir que las personas que están según nuestra vista por encima de nosotros no podrían recibir el evangelio. Debemos predicar a quien consideramos grandes o pequeños. Yo creo que hay una tendencia en muchos creyentes, no quiero hacer la generalización, pero nosotros nos sentimos inadecuados ante cierto tipo de personas para predicarles el evangelio. Predíquele aquí al vecino Julanito. Sí, yo le hago. Predíquele allí al profesor de la universidad. Uy, no. Si testificamos que Jesús está vivo y es Rey de Reyes, entonces implica que todos somos responsables y compareceremos ante el juez de todos. Y me estoy refiriendo a todos, no solamente a los que estamos aquí, sino cada ser humano. Cada ser humano va a comparecer ante Jesucristo porque Él es Rey y Él está vivo. Implica, si creemos, testificamos que Jesús resucitó y está vivo como Rey de Reyes y Señor, eso implica que a los pies de la cruz y ante el trono de ese juez, todos estamos al mismo nivel. Todos tenemos la misma condenación. Todos necesitamos el mismo evangelio. Implica esto que la prominencia, el estatus y el dinero no sirven de nada ante el juicio. Y por eso nosotros deberíamos anunciar a todo tipo de persona que tiene esto o no lo tiene. Iglesia, esto implica también que el poder está en el mensaje y no en el mensajero. ¿Cómo pudieron ver Agripa, II, Berenice, Festo, los líderes, los comandantes, los más influyentes, todo ese grupo de personas? ¿Cómo pudieron ver allá a ese hombre que sale en cadenas? Seguramente no lo vieron como un igual. Pero el poder no estaba en el mensajero, sino en el mensaje. Yo sé que algunos necesitan escuchar esto aquí, en este punto, y es, si hay alguien aquí que está en esa posición, no crea que no tiene necesidad del evangelio. Sin importar tu contexto, tus necesidades terrenales, tus logros o falta de logros, sin importar tus posesiones o falta de posesiones, sin importar tu intelecto brillante o no tan brillante, nada de eso tiene valor ante la cruz y ante el hecho que Jesús está vivo. Por eso todos somos ordenados a creer en el evangelio de Jesucristo. Él murió en lugar de pecadores, resucitó de entre los muertos en victoria y está vivo, reinando hoy, y va a regresar a juzgar a vivos y a muertos. Así que, ¿qué vas a hacer tú con el hecho de que Jesús resucitó entre los muertos y está vivo? Vive y regresa. Va a llegar un día en el cual Jesucristo regrese y, como describe Apocalipsis, los grandes, los poderosos, los prominentes van a esconderse clamando: apártenos de la ira del Cordero. No hay nada que valga ante la cruz y ante el juicio de Dios. No hay posición, no hay absolutamente nada que haga una persona diferente de otra. Iglesia, afirmar que Jesús está vivo cambia nuestra perspectiva de cómo vemos a los seres humanos de distintos estatus.
De hecho, aquí en Colombia estamos divididos por estratos y demás, pero grandes y pequeños deben rendir cuentas ante aquel que venció la muerte y es Rey de Reyes y Señor de Señores. Pablo sabía que por encima de Festo, de Félix, de Agripa, de Berenice, de los líderes judíos, del emperador mismo, de los prominentes influyentes, sobre todos está Jesús. Y es lo mismo en nuestro contexto. No hay nadie por encima de Jesús. Y si Él es nuestro Rey, si Él es nuestro Señor, si Él es nuestro Salvador, ¿qué vamos a temer? Hermano, cuando te veas dudando si testificar el Evangelio a otra persona o no, recuerda que Jesús está vivo. Esa persona, sin importar en qué posición esté, se va a presentar ante el juez de toda la tierra algún día. Y nosotros somos ordenados a solamente anunciar la verdad del Evangelio. Tiempo después de que Gladys Aylward testificara de Jesús al mandarín, ¿se acuerdan quién era el mandarín? Quien tenía todo el poder en esa región de Yangcheng. Ese hombre terminó convirtiéndose al cristianismo. Gladys testificó que Jesús está vivo, viendo a quien estaba por encima de ese hombre prominente, a Jesús. Iglesia, Dios usó a una mujer ordinaria como Gladys. Él puede usarnos a cada uno de nosotros. Tú, creyente, necesitas saber que Jesús está vivo, creerlo, anunciarlo con tu voz, anunciarlo con tu vida, y los resultados son del Señor. Así que testifiquemos que Jesús está vivo, incluso los más prominentes.